un socorrista, con una víctima, un familiar, de calle, ¿no? Que tenemos que ayudar. Un par de casos prácticos para ver si durante toda la teoría podemos manejar estas situaciones, ¿no? Reales que se pueden dar continuamente. Es muy importante este curso, la verdad, porque cada persona que yo veo que viene escuchándola, empezando la anterior clase, ayuda a que se salven muchas más vidas. Por cada una de ustedes van a salvar una, dos, tres vidas. Entonces, eso hay que compartirlo, ¿no? Lo bueno siempre hay que compartirlo, hay que seguirlo a las demás personas, a nuestra familia, en el trabajo, etcétera. Entonces, vamos a empezar hoy día lo que es primeros auxilios, vamos a empezar a saber qué es un primer auxilio, cómo vamos a actuar, ¿no? Primero vamos a ver lo que es de manera introductoria las definiciones que muchos de ustedes es necesario emergencia médica, una urgencia. ¿Qué es una emergencia médica? Es aquella, digamos, situación en la que una persona necesita sí o sí una asistencia médica inmediata, porque si no corre peligro su vida. Por eso es muy, muy importante actuar en muy pocos minutos. Por eso es cuando vemos una persona, pues tenemos que actuar rápidamente. No lo pensemos mucho, ¿no? ¿Qué más nos menciona acá? Algo que en la mayoría de casos de una de una, bueno, de una emergencia o de asistencia en primeros auxilios vamos a usar, es en la parada cardiorrespiratoria, en lo que le decimos el paro cardíaco, ¿no? El llamado paro cardíaco, que como su mismo nombre lo dice, es el fracaso de la misma función cardíaca y respiratoria y por lo tanto, pues la incapacidad para que la sangre oxigenada llegue a diversas células, principalmente, ¿cuál es? El cerebro, ¿no? Corazón, cerebro. Y con ello, pues nos tiene muchas consecuencias, muchas complicaciones. Por lo tanto, esta parada o paro respiratorio o cardiorrespiratorio es la situación máxima de emergencia que podemos tener, es la que rápidamente vamos a tener que actuar para que sea un manejo inmediato. Entonces, en este caso, pues yo quiero que sepan qué es una emergencia y cuándo vamos a actuar como una emergencia, un paro cardiorrespiratorio, un infarto, cuando vemos una persona que empieza a tener un tema de hemorragia cerebral, lo que le decimos, pues empieza a no sentir un brazo, una pierna, etcétera, o empieza a hablar pues un poco tartamudeando. Esas cositas son las emergencias realmente, ¿no? Para diferenciarlas de una urgencia, que puede ser pues un dolor abdominal, puede ser las deposiciones líquidas, puede ser, pues, no sé, un dolor de brazo, que es una urgencia que se puede tomar horas para poder atender o para poder llevar a la persona, ¿no? Es importante porque a partir de los 10 minutos se dice que sin ningún tipo de riego de circulación en sí al cerebro, ya nos aparece la muerte cerebral. Por eso los 10 primeros minutos son básicos y muy importantes. Y los siguientes, hasta el minuto 14, ya se valora como una muerte biológica, pues, ¿no? Entonces, este valor es muy importante que ustedes manejen y que sepan que son los 10 primeros minutos, ¿ok? Perdón, creo que están. El levantar la mano, por favor, al final de la clase ahorita vamos a seguir. Lo que les estoy tratando de decir es, por favor, ahorita vamos a tratar de escuchar la clase completa y al final vemos los casos, al final vamos a ver las dudas que tengan, vamos a ir leyendo, ¿sí? Por favor, al final me levantan la mano, al final se les va a poder escuchar, se les va a poder leer para poder tener una presentación adecuada de toda la clase y no nos perdamos, ¿sí? Entonces vamos a ver, seguimos con el tema de los 10 primeros minutos, en el tema de las reanimaciones, en el tema de actuar rápidamente en el primeros auxilios, ¿no? Por eso acá menciono, es muy importante iniciar lo antes posible las maniobras de reanimación, lo cual vamos a ver pues en la segunda clase lo que es el RCP, ¿no? La reanimación cardiopulmonar, que es la principal, digamos, maniobra que se puede utilizar en primeros auxilios y la más conocida, ¿no? Porque desde la básica hasta la que ya utilizamos con un personal de salud. Entonces,
Acá, ¿qué vamos a tratar de hacer con una maniobra? Lo que acá falta, es decir, sustituir esta función de irrigar el cerebro, porque vamos a simular que el corazón está realizando esos latidos presionando sobre el pecho. Eso es lo que básicamente vamos a hacer, ¿no? Entonces, es importante saber esto. Para allá, entonces, englobamos una manera introductoria, que es una emergencia, que es una urgencia, rápidamente un paro cardiorrespiratorio, cómo actúa en los 10 primeros minutos, que es lo básico, y qué es la maniobra, que es la principal, ¿no? Que es el RCP, la reanimación cardiopulmonar, es lo que nos va a permitir una mejor irrigación. Ahora vamos a ver qué son primeros auxilios, qué es las técnicas que vamos a utilizar, cuál es la importancia. Y yo quiero que lo graben bien, porque es algo que ustedes lo van a manejar siempre. Son técnicas básicas, o sea, básicas, fáciles y simples, que aplicadas en los primeros momentos de un accidente o una enfermedad pueden minimizar estas lesiones e incluso salvar la vida de una persona, de una víctima, un familiar, etcétera. Grábenlo bien, son técnicas básicas y simples. Y lo otro es aplicada en los primeros minutos, por eso lo mencionaba los 10 primeros minutos. En cualquier tema de un accidente, en cualquier tema de una complicación, una enfermedad, como puede ser un infarto, como puede ser un derrame cerebral. Entonces, es muy importante saber esto, ¿no? ¿Cómo voy a actuar en los primeros minutos? De una manera muy fácil, básica y simple. Son técnicas básicas y simples, ¿ok? Es algo que ustedes lo tienen que grabar siempre. Y recordar esto, que el derecho a la vida, la salud y la integridad física es un deber que todos tenemos la obligación de proteger. Esto es algo básico que siempre vamos a tener que recordar. La vida, la salud y la integridad física, ¿ok? Es lo básico, es una obligación que tenemos de proteger. ¿Cuáles van a ser estos objetivos de realizar estos primeros auxilios, no? Y es como un círculo vicioso, y le he puesto en este dibujito, digamos, para poder ver. Lo primero es conservar la vida, disminuir el tema de la mortalidad. Por lo tanto, eso es lo primero que vamos a pensar cuando vamos a utilizar estos primeros auxilios. Vamos a ayudar, vamos a conservar la vida, vamos a disminuir las muertes, vamos a disminuir la mortalidad. Conservar la vida, básico. ¿Y qué más vamos a hacer? Evitar unas complicaciones, tanto físicas como psicológicas. ¿Por qué? Las complicaciones físicas, lo que había mencionado, si pasamos los 10 minutos, una muerte cerebral, entonces obviamente pues se va a dar muchas complicaciones, ¿no? Por ende. Y psicológicas, por ejemplo, una persona que se rompió una pierna, si yo peor voy, ay, me desespero, en lugar de ayudar, entonces pues, ¿qué va a pasar? Se va a desesperar más, la ansiedad, de repente lo va a mover, uy, no, va a asustar, y además de físicamente estar mal, psicológicamente, pues la ansiedad, el temor, todo se va a actuar peor. Entonces, estos objetivos que van acompañados, ¿no? Conservar la vida, evitar las complicaciones físicas y psicológicas, ayudar en la recuperación de la víctima. Yo estoy ayudando a una persona, una víctima, obviamente no la voy a dejar, o veo que ya se despierta y digo, bueno, ya se despertó, ya me voy, hasta que llegue el paramédico, la ambulancia, los bomberos, ya ahí verán. No, tengo que estar ahí con la persona, ayudándola en su recuperación, de repente dándole palabras de tranquilidad, ¿no? Diciéndole, señor, señora, mire, yo tengo conocimientos, primeros auxilios, y ahorita la estoy apoyando. Vamos a ver cómo va recuperando, estamos esperando la ambulancia, por favor, tranquila. O tranquilo, entonces eso es lo que vamos a hacer. Lo primero es dar la tranquilidad, ¿no? Lo otro, como ya estamos ayudando en la recuperación, vamos a asegurar el traslado, es decir, que la persona sea trasladada adecuadamente por el personal de salud, paramédicos, bomberos, etcétera. Obviamente, pues si ya la persona despertó, nos puede dar un número quizás de un familiar, alguien, para poder comunicar y que le dé el encuentro o que lo vaya a ver al lugar del accidente. Entonces son cositas que así chiquititas que nos van a ir ayudando y que en sí se vuelven los objetivos, cómo vamos a tener que actuar, ¿no? O el por qué. Entonces, básicamente, como se lo mencionó acá, es aliviar el dolor de la persona, aliviar toda molestia o todo dolencia física y psicológica, apaciguando sus nervios, apaciguando esa ansiedad, todo lo que produce un accidente o una complicación de una enfermedad, y evitando así que se empeore su estado, es decir, las complicaciones, y mantenerlo con vida hasta que llegue. Entonces recuerden estos objetivos, es conservar la vida, evitar complicaciones, y estos dos que van acompañados, que se ayudan en la recuperación y asegurarnos que el traslado se realiza adecuadamente, ¿no? A un centro de salud.
¿Cuál va a ser la importancia? Y muy parecido junto con los objetivos, porque nos manejamos en un círculo vicioso y nos manejamos en un círculo en lo que tenemos que responder ante esta ayuda, ante estas técnicas básicas y simples que vamos a actuar. En situaciones que vamos a ver, la asistencia o tratamiento inicial que se da a un accidentado o una complicación de una enfermedad repentina, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver? Conocimientos mínimos, lo elemental, lo básico, como habíamos visto, que son los primeros auxilios, imprescindibles que debe poseer cualquier persona para que en el deber de prestar ayuda sea eficaz en la labor, al auxiliar hasta a la persona, ¿no? A la víctima hasta la llegada de los servicios médicos o de salud, ¿no? Siempre basándonos en una actitud llamada paz. Esta actitud llamada paz es algo que vamos a manejar siempre en primeros auxilios y lo menciono desde la primera clase hasta la última y hasta los ejemplos, todo, y repitiéndoles y preguntándoles qué es el paz, que vamos a verlo a continuación, porque siempre lo vamos a ver, siempre, o sea, desde que llegamos a ver a nuestra víctima familiar que está mal, tenemos que tener la palabrita paz, ¿ok? ¿Y cuál va a ser la importancia de dar esta asistencia, este tratamiento como primera, digamos, instancia a esta persona que sufrió el accidente? Salvar las vidas, lo primero, como mencionamos en los objetivos también, evitar las lesiones de alteraciones, es decir, las complicaciones que se puedan dar, proteger de los riesgos de infecciones y otras complicaciones, tanto las complicaciones físicas, por ejemplo, los riesgos en las infecciones, lo menciona por las heridas, por las hemorragias, por las fracturas que tienen una puerta de entrada a una infección. Y lo último, ¿qué es lo que se puede y qué es lo que no se debe hacer? Al final voy a mostrar como un mapa en donde vamos a mencionar qué es lo que sí debo hacer y qué es lo que, ojo, mi criterio de repente como un ciudadano, como un familiar me va a decir, oye, pero levántale la cabeza o mira, se cayó, ponlo así o levántale las piernas. No, ojo, en temas, por ejemplo, ¿no? Si es un vértigo, si es un desmayo, cuándo levantarle las piernas, cuándo ponerlo de costado, etc. Todo eso vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que sí debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer? ¿Ok? Esto es importante y este cuadrito lo menciona desde la vez pasada, de todo el minuto, ¿no? Desde el minuto 0 hasta el minuto 10, porque los primeros segundos, es más, antes del minuto 1, es lo básico para poder salvar una vida, en especial en lo que es RCP, maniobra de Heimlich, etcétera. Entonces, este es el porcentaje que estamos salvando de supervivencia en cada minuto. Estoy en minuto 0, voy a salvar al 100% de estas personas. Pero si voy bajando a mi minuto, si espero hasta mi minuto 9, 10, mi porcentaje de sobrevida va a disminuir totalmente, hasta un 10% y hasta el 0. Entonces, como les mencioné desde el inicio, el que ustedes ya estén llevando este curso y el que ustedes lleven estos conocimientos a sus familiares, trabajo, etcétera, les va a ayudar mucho a salvar vidas, porque acá dice, gracias a estos primeros auxilios, al conocer estas técnicas básicas, nos va a ayudar a evitar estas muertes de millones de personas, nos va a ayudar a salvar estas vidas, como mencionan los objetivos, a evitar las complicaciones. Entonces es muy importante saber este tema y es muy bueno que este curso realmente lo escuchen y lo valoren muchas personas y lo pongan en práctica. ¿Ok? Este es un ejemplo, por ejemplo, en situaciones de conflicto, en una guerra, de repente, pues, cuando se da, no sé, tipo de vandalismos o partidos, una gresca entre uno y otra banda ¿no? de los partidos, ¿no? Entonces, la ayuda voluntaria resulta determinante, por ejemplo, acá, en evitar los daños humanos. Hay personas comunes que de repente no tienen muchos conocimientos en salud, pero pueden ayudar hasta que, por ejemplo, en esta imagen se ve que el servicio son paramédicos, ayudan a esta persona que posiblemente pues se ha caído o ha tenido una convulsión o ha sufrido un golpe. En sí, de manera general, se ve cómo es que las personas ayudan rápidamente comunicando, vienen los paramédicos y lo llevan, y ayudan a salvar esta vida y evitar las complicaciones que se puedan dar, ¿no? Otro de los más relevantes que se pueden dar es el dolor de pecho, ¿no? Vemos a una persona que viene acá o un familiar básicamente en casa, quizás que está con un dolor de pecho. A veces empieza así súbitamente, es decir, rápidamente y lo vemos, pues que sí, está con este dolor, pero decimos, no, de repente pues es su gastritis o es algo muscular.
Entonces es una manera ya ojo, tienes que estar alerta. Si tienes un dolor de pecho, lo primero, pues, bueno, en mi caso yo sí soy médico, pero en el caso de ustedes, por ejemplo, ojo, ¿sabes qué? Mejor vamos al médico, vamos a emergencia para que te puedan evaluar. Te sacan un electrocardiograma y vemos si realmente pues es un tema de un preinfarto, estamos empezando una angina, etcétera, muchas definiciones que nos pueden dar un dolor de pecho. O de repente es otro tema, ¿no? A veces hasta una úlcera puede ser. Entonces, hay que valorarlo siempre, nunca dejen un síntoma, sino que ustedes puedan ver de un familiar o una víctima así, dándole menor importancia, ¿ok? Otro tema es los ataques cerebrales o los llamados derrames que le decimos, ¿no? Los derrames que lo dividimos en sí, es una enfermedad cerebral vascular que le decimos y se divide pues entre hemorrágica e isquémica. Isquémica es como decir un infarto cerebral. Entonces, cuando es una hemorragia, ¿cómo vamos a diferenciar de una isquémica? Cuando hay un dolor de cabeza intenso, intenso y ¡fua! Se desmaya y se cae. Cuando hay un infarto, puede ser un chiquitito en donde empieza a hablar raro y después normal, pero ya hay que llevarlo para poder sacar una tomografía, una angiografía, otro tipo de examen. Siempre hay que llevarlos para poder evaluar y poder valorar de que no se esté dando otra consecuencia, ¿no? De repente un aneurisma. Entonces, ¿qué podemos ver en una persona? Generalmente los adultos mayores, ¿no? Papás, abuelitos que podamos tener en casa, tíos, la pérdida de la fuerza en la mano, le decimos, no sé, mamá, estírame la mano, dame, y no tiene la fuerza, se le cae. Vemos que también, pues, la fisura labial también está caída, el párpado, entonces decimos, ojo, no, tengo que llevarlo al hospital rápidamente, siempre y cuando, obviamente, vamos a tener nuestros cuidados, ¿no? ¿Qué otras circunstancias? En los accidentes, ¿no? Ya mencioné lo que son las enfermedades, accidentes como un trauma torácico. Este es, por ejemplo, manejando, ¿qué trauma produjo? Este es un tipo de hemorragia, ¿no? Una hemorragia interna, que lo vamos a hablar en la clase ya. El manejo de shock, por ejemplo, que vemos fracturas, vemos hemorragias, pero profusas. Vamos a ver también qué tipo de hemorragias tenemos, hay desde arterial, venosa, capilar. Entonces vamos a ver todos esos tipos de clases más adelante, pero acá lo manejo o lo pongo de manera introductoria para que sepan cómo vamos a ir manejando, ¿no? Los tramos abdominales, tipo de herida, por ejemplo, acá por una arma blanca, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo sacamos, no lo sacamos, no? En un tramo encefálico, un tramo vertebromedular, ¿cómo vamos a trasladarlo? Si estamos, por ejemplo, pues en un lugar muy apartado y no puede entrar una ambulancia, pero tenemos que trasladarlo, si somos 2, 3 personas, ¿cómo lo trasladamos? Tenemos que utilizar un collarín, o si no tenemos collarín, ¿cómo vamos a utilizar nuestras manos para poder darle esa rigidez en la parte del cuello principalmente, ¿no? Entonces, todas esas cositas vamos a ir viéndolas con todo el transcurso de la clase, pero es básico saber la primera fase, digamos, en los primeros auxilios. Los principios básicos que vamos a ver cómo vamos a actuar. Para proceder correctamente, el socorrista, la persona que va a dar el auxilio, debe seguir estos principios, ¿no? Que lo primero es no agravar el estado de la persona accidentada, por ende, pues nosotros ya tenemos los conocimientos básicos y simples que nos va a ayudar a actuar. Usar en todo momento un sentido común y facilitar en todo momento el acceso a la persona accidentada en las mejores condiciones. Es decir, como lo mencionamos en los objetivos, vamos a ver de que sea trasladado adecuadamente y vamos a ver, pues, después de su estado de recuperación, cómo se está dando, ¿no? En ese instante antes de ser llevado por el personal de salud. Entonces, esto es básico, estos son los principios, es no agravar, es utilizar nuestro sentido común y obviamente facilitar pues todo lo posible a la accidentada, a la víctima. Entonces, vamos a ver, ¿quién presta el servicio, este servicio de primer eslabón en la cadena de supervivencia? Vamos a ver, como les había mencionado, el inicio a esta fase, la primera fase, digamos, cómo vamos a ir manejando todo este procedimiento de primeros auxilios. Y vamos a tener la llamada cadena de supervivencia, ¿no? Que vamos a ver, vamos a reconocer la situación de emergencia, vamos a evaluar su gravedad y dar el soporte inicial adecuado. Es decir, acá, por ejemplo, menciona la llamada, el actuar, y ya estamos haciendo pues la actividad de socorrer,
ya estamos esperando, estamos viendo cómo el personal de salud está dando solución y se traslada. Básicamente nosotros o ustedes como socorristas o de la primera manera vamos a actuar en estas dos primeras, ¿no? Vamos a reconocer la situación de emergencia, sí, vamos a evaluar la gravedad también, porque es un dato muy importante que vamos a informar cuando llamamos y dar el soporte inicial adecuado. Si es un RCP, si es una maniobra en Heimlich, si es una etcétera, etcétera, vamos a ver qué acción vamos a hacer inicialmente. Entonces, lo primero que vamos a hacer en los primeros auxilios, como les había mencionado al inicio, es el llamado PAS. Es decir, vamos a activar el sistema de emergencia. El llamado sistema de emergencia, que está formado por estas tres palabritas básicas, simples, sencillas, que yo sé que ustedes se las van a grabar para cualquier otra situación en la que se dé, y ya lo van a tener grabadito, ¿no? Para actuar. El llamado PAS, proteger, avisar y socorrer. ¿Ok? Y estas palabritas se dan de una manera continua, es decir, no es que yo primero hago esto, después no, es paralelo. Yo protejo, es decir, acá lo mencionamos, vamos a asegurarnos de que nuestra área, de que donde está el accidentado y yo tengo que estar protegido, tengo que estar seguro. No voy a irme a un lugar, por ejemplo, no les menciono de manera amplia, en el tema de los huaicos que estábamos hace unos meses, y pues en la zona del norte del Perú, que si tenemos una persona que justamente está en el filo, no voy a irme inmediatamente corriendo a auxiliar porque pues tengo que primero evaluar, o sea, no voy a ir y de repente hago una maniobra y ¡pum! Lo boto y peor lo lleva el agua. O simplemente voy, hago ahí la actuación y pues no, me voy con toda la víctima. No, ojo, tengo que ver mi área. Entonces, es algo rápido. Yo voy a protegerme, voy a protegerlo y voy a proteger mi área. Lo primero que tengo que hacer en ese caso es ver, ok, tengo un área, de repente tierra, que está al lado derecho, entonces puedo arrastrarlo, puedo llevarlo, ok, me voy rápidamente, lo arrastro hacia una área protegida, un área que el agua ya no tenga contacto, que no nos arrastre el agua para poder iniciar nuestras maniobras, ¿no? Eso es lo primero, la protección, ¿ok? Y eso es lo básico. Lo otro es avisar, vamos a avisar de acuerdo a nuestro distrito, a nuestro sitio, localidad, etcétera, a qué llamar, por ejemplo, a la policía, a los bomberos, a la ambulancia de nuestra ciudad, de la municipalidad, etcétera. Entonces, vamos a avisar rápidamente. Si estamos solos, pues vamos a tener que llamar y poner en altavoz nuestro celular. Si estamos acompañados, pues si es un familiar, vamos a tener que decirle a esa persona, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? A mi hermana, llama a los servicios médicos. Si estamos en la calle, también vamos a tener que decir, y esto lo voy a mencionar, si ahí, por ejemplo, estoy en el mercado y veo que una persona se desmayó, ojo, no vamos a pensar y vamos a decir, bueno, ya me voy a auxiliar, alguien por favor llame. Ese alguien por favor llame va a crear diferentes ideas, porque uno va a llamar y va a decir, va a llamar a Samu, por ejemplo, va a decir, se acaba de caer una señora, otra vez, a una señora, otra vez, entonces Samu va a decir, oye, me están diciendo los datos, pero del mismo lugar, pero diferentes circunstancias, entonces creo que no jugando y no hacen caso. Entonces, muy importante en ese caso, si hay una multitud, ser el líder. Ponerme ahí, voy a ayudar, primero es dirigir, ¿no? Obviamente voy a ver mi área segura, dirigir y decir, usted, señor de la camisa roja, llame rápidamente ahorita a emergencia, llame al SAMU. Okay. Ya tenemos una persona involucrada, una persona cerca que va a llamar. Eso ya es liderar, ¿ok? Y lo otro, pues, es socorrer. Y el socorrer nos involucra tanto física como psicológicamente. Es decir, vamos a conservar la calma y dar la tranquilidad a esta persona. Vamos a reconocer los signos vitales, que es la evaluación inicial, que es la evaluación primaria, que vamos a ver qué significa evaluación primaria, que vamos a reconocer los signos vitales básicos, que es de conciencia, pulso y respiración. Eso es lo principal. No vamos a mover la persona accidentada, salvo un peligro, como les he mencionado del huaico, ¿no? Tranquilizarla, mantenerla caliente, es muy necesario. Claro que en casos de insolación, pues no, en esos casos no, pero en otros casos, si se desmaya, lo vemos frío, lo vemos pálido, sudando frío, es necesario también, ¿no? Nunca, eso sí, es nunca dar comida ni bebidas, aunque
y yo la haya visto inconsciente y despertó, y digo, ya se despertó, dale agua. No, porque es peor, vamos a producir un atragantamiento, quizás otra complicación, ¿ok? Y facilitar pues la llegada del servicio médico. Entonces, esto es lo básico que yo siempre les voy a decir, proteger, correr, el llamado PAS. Vamos a activar nuestro sistema de emergencia. Rápidamente yo veo una persona, una víctima, un familiar en mi casa, llego y veo a alguien que se desmayó, proteger, alertar, socorrer. Si yo estoy pasando y hay un incendio en una casa, entonces yo voy a entrar rápidamente a sacar a esa persona. Sí, ok, yo entro, pero primero tengo que verificar que las llamas no estén al ingreso, que las cosas no se estén por caer. Entonces, obviamente, si está la persona muy afuera, en la que yo pueda socorrer, lo voy a hacer, pero si es que yo veo que el área, el lugar está muy peligroso, ojo, no, lo dejamos a los profesionales que son los bomberos, ¿no? Por eso es que rápidamente alertamos y llamamos y socorremos. Como acá, por ejemplo, esta persona está viendo y en su cabeza ya está 1, 2, 3, protejo. Vamos a ver que la moto saca la llave porque de repente, pues, la llanta, me pongo para este lado y la llanta peor me roza y empieza a andar, 2 accidentados. Lo otro, vamos a ver que este carro vamos a tener que prender la luz o vamos a tener que hacer una maniobra para que esta persona no siga avanzando, ya que puede producir un doble accidente. Lo segundo, llamamos rápidamente. Bueno, en este caso había un teléfono público, pero ahora tenemos nuestro celular, ¿no? Rápidamente. Y lo tercero, pues vamos a socorrer, ¿no? Vamos a ver cómo vamos a actuar. En este caso, un accidente de moto, si sacamos o no el casco, cómo lo sacamos, etcétera. Que lo vamos a ver más adelante en los casos, ¿no? Entonces, eso es básicamente es la protección, alertar y socorrer y la secuencia del paso, ¿no? La P de proteger, como menciona aquí, tenemos un caso en el que estamos en nuestro carro y podemos poner nuestro triángulo de emergencia, lo colocamos para poder indicar pues que estamos en una situación de emergencia para poder proteger nuestra área que vamos a dar el auxilio. Recuerden, la P de proteger, protección, asegurarnos siempre de nuestra área, asegurarnos que tanto el accidentado o la víctima y yo estemos protegidos, ¿ok? Estemos fuera del alcance de una complicación o de un mayor riesgo que se pueda dar. Por ejemplo, acá, ¿no? Después de cada accidente puede persistir el peligro que lo originó. Por ejemplo, una persona que se estaba secando el cabello, pero justo tocó el agua y se electrocutó. Ojo, claro que la corriente va a seguir haciendo el daño, ya me alerté, pero yo no voy a entrar y voy a coger a la persona para poder desenchufar, digamos, el aparato, ¿no? O sea, o voy a decir, no, ya ahorita lo separo, lo jalo. No, porque el riesgo todavía está, el peligro todavía está ahí, perdón, el peligro todavía está ahí causando el daño. Entonces lo que hago es, en este caso, por ejemplo, electrocución es un objeto de madera, jalar el tema del el cable, por ejemplo, en este caso, para desenchufar y que el peligro no siga, y que no se siga dando el daño. Entonces, necesitamos hacer seguro el lugar, necesitamos, por eso lo menciona, proteger, asegurar ese lugar, ¿ok? Si hubiera algún peligro, lo alejamos, por ejemplo, ¿no? Como ya les había dicho del huaico, y de no ser posible, aleje el accidentado del peligro. Por ejemplo, otros casos que también menciona de proteger es en una piscina o en un centro recreacional, ¿no? Estamos nosotros comiendo y justamente en una piscina vemos que alguien pues está saliendo de la piscina y justo se desmaya en el filo. O sea, queda la mitad del cuerpo para afuera y la mitad para adentro de la piscina. Entonces, uno, corro a sacarlo y darle los primeros auxilios. Y justo en ese, digamos que recorrido de correr, me resbalo porque el agua, pues, al correr, y peor, a otro accidentado. Entonces, por eso es que rápidamente nuestra vista va a actuar y va a decir, espera, si me voy por acá, ya, listo, me voy por acá, llego, el accidentado, no le voy a hacer la maniobra ahí, porque imagínense, no estoy haciendo la maniobra, digamos que está inconsciente, sin pulso, entonces vamos a iniciar RCP, pues, y empiezo y se cae, ahogado, o sea, aparte de que pues le dio un paro cardiorrespiratorio, ahogado también porque ya lo metí a la piscina. Entonces, ojo, protegemos todo, sacamos a la persona de la piscina, un seca, un área, digamos, o digamos un área que yo pueda realizar mis maniobras y mi evaluación. Entonces, eso es protección, básicamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a avisar la actividad que también se plantea acá en el PAS, ¿no?
Así mientras nosotros estamos viendo nuestra protección, avisamos. Si estoy solo, como les mencioné, avisamos nosotros, altavoz, siempre con altavoz, para que sea fácil dirigirnos, ¿no? Para que sea fácil, por ejemplo, seguir el ritmo de la persona, porque si nosotros ponemos en nuestro cuello, digamos que mientras estamos evaluando, peor, altavoz. Y lo primero es, vamos a identificarnos, ¿no? El nombre, el teléfono, informamos una dirección, de repente no conocemos, decimos, ¿sabe qué? Hay una Incafármaca en la esquina, no sé, estoy en la organización tal, la organización X, ¿no? Por ejemplo, yo en Santa María, y justo hay una Incafármaca, entonces ya más o menos ellos se ubican, ¿no? Van mapeando y van ubicando. Si no tengo una dirección exacta, entonces vamos a dar referencias. Vamos a ver, mencionas, tengo una persona accidentada en una moto, un skate, parece que hubiera una fractura, está desmayado, etcétera. Entonces le da lo básico, ¿no? Le da lo básico para que la persona que ya está yendo, el personal de salud, sepa cómo va a manejar esa situación y a dónde llevar. Los teléfonos de emergencia, por ejemplo, que utilizamos acá en Perú, 5 la policía, el 116, que es lo básico, los bomberos, porque son los que más actúan, no más rápido, y los que llegan muy rápido muchas veces. El 106, que es del 110, policía de carreteras, en el caso de un accidente de auto, y emergencias pues viales que se puedan dar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y muchos otros teléfonos que yo sé que en sus localidades o ciudades pueden tener, ¿no? Desde la municipalidad, que algunas tienen ambulancia, que más a los hospitales principales, los de salud, los del MINSA, etcétera. Entonces, todos esos teléfonos recuerden siempre tenerlos. Así como yo lo tengo de esta manera básica de todo el Perú, cada uno debemos tener en nuestra localidad en caso de una emergencia, porque el SAMU, por ejemplo, tiene este número general 106, pero a veces hay un número celular, entonces al que podemos llamar y comunicar. Lo que sigue, digamos, la fase es el de socorrer, el de evaluar, digamos. ¿Y qué vamos a ver ahí? ¿Qué vamos a evaluar rápidamente? Ya hemos protegido, ya hemos avisado y vamos a los vitales, lo básico, conciencia, pulso, respiración. Rápidamente vamos a ver lo básico, que es estos tres signos, digamos, que rápidamente, es más, por la vista, nada más por la visión, vamos a ver si está consciente, si tiene pulso, si tiene respiración. Vamos a mantener la calma, no vamos a mover a la víctima en caso sí sea necesario, por ejemplo, en los casos que yo les había mencionado, ¿no? De la piscina o del huaico, la exploración primaria y la exploración secundaria. Esto tiene que ver con la evaluación primaria, es decir, la evaluación primaria es esto, conciencia, pulso, respiración, y la evaluación secundaria es lo que vamos a ver con las lesiones que se puedan dar desde heridas, hemorragias, fracturas, luxaciones, esguinces, etcétera, de situaciones que se puedan dar consiguiente a lo que le pasó, ¿no? Entonces, activamos nuestro sistema de emergencia, el llamado PAS, nuevamente lo repito, el PAS, que es proteger, avisar y socorrer, ¿ok? Y después de dar estas tres iniciales, vamos a realizar nuestra evaluación primaria. Vamos a ver nuestra conciencia, vamos a ver la conciencia de la víctima, si está despierta, si está dormida, si no responde a estímulos, no responde al llamado. Vamos a ver si está respirando, si tiene pulso rápidamente. Viendo esta situación, por ejemplo, si ya vemos que está consciente, está despierto, entonces pasamos a nuestra evaluación secundaria. Pero lo primero, como su propio nombre dice, es la primaria, la evaluación primaria, lo primero que tenemos que ver. Este es un ejemplo, ¿no? Estoy caminando y encuentro una mujer desvanecida, desmayada en la calle. La conciencia es lo primero que, miren cómo está evaluando. Quizás él está evaluando, pues, en la manito, lo principal, y vamos a ver más adelante en la próxima clase, es el pulso carotídeo que está en el cuello, ¿no? Pero acá, por ejemplo, lo primero es la conciencia. Me imagino que le está llamando, le está diciendo, señora, señora, está tocándole la mano, está tocándole pues por el cuello, por el hombro, perdón, y le va a decir, no, señora, señora. Entonces, ese es el primer estímulo. Vamos a ver si realmente responde al estímulo del habla, y si no, pues entonces pasamos a la siguiente evaluación, ¿no? ¿Cuáles son las principales técnicas, o digamos las que vamos a utilizar mucho más seguido? Es más, en toda la clase lo que vamos a mencionar. Estas técnicas, pues, que nos van a ayudar mucho y van a ayudar a la víctima a que no se den las complicaciones. Y
llegue la asistencia o la ayuda de los médicos, de los bomberos, personal de salud en general, ¿no? Las básicas, reanimación cardiopulmonar, llamado RCP. La maniobra de Heimlich, en el caso de las obstrucciones, en el caso pues que estamos, el llamado me atoré, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar en caso de quemadura? ¿Cómo vamos a curar una herida abierta? ¿Cómo vamos a tratar una hemorragia? ¿Y qué debe tener nuestro kit o nuestro botiquín, digamos, nuestro kit de primeros auxilios, lo básico, ¿no? Esta es la lista básica que es lo que vamos a ver en toda la clase, partiendo desde las maniobras básicas. Por ejemplo, y esto lo menciono de manera introductoria nuevamente, lo dejo en saber, la reanimación cardiopulmonar, la RCP, ¿no? Que es la maniobra más usada en lo que es los primeros auxilios, y la maniobra más fácil es, la próxima clase que vamos a ver es van a ver ustedes cómo van a mantener el ritmo de estas compresiones. Y estas compresiones van a ver que va a ayudar a que el corazón pues tenga una circulación hacia el cerebro. Eso es lo que nos va a ayudar, básicamente, ¿no? La irrigación, la circulación de la sangre, corazón, cerebro, es lo básico. Y recuerden, los 10 primeros minutos es básico. En la reanimación, los primeros minutos, muy básico. La maniobra de Heimlich también, que nos ayuda a ver pues en una obstrucción completa o total, que ya vamos a ver qué significa. Cuando nos atoramos, cuando ya empezamos a poner nuestras manitos en el cuello y vamos a identificar rápidamente y vamos a utilizarla, y obviamente pues acá también hay una falta de oxígeno, así que vamos a utilizar diversas maniobras, cómo vamos a manejarlo, cómo vamos a utilizarlo, qué vamos a hacer de situaciones, ¿no? Si es vamos a verlo más adelante, ¿no? El tipo de obstrucciones. Y bueno, antes de empezar con el vamos viendo, a ver si hay alguna pregunta. Sí, las clases son 6 en total, justo lo habían mencionado al inicio. ¿Sí? Bueno, para ver mi caso práctico, siempre me gusta ver que participen o que me hagan alguna pregunta. En muchos casos, pues me ponen casos en casa. Entonces, a ver, veamos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Maestra, disculpe, baje más abajito los mensajitos. Ahí están dejando sus preguntas. Ah, ok. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches con todos. Sí, son 6 clases. Según el temario mostrado por la organizadora, sí, nos pasará grabaciones, sí, les pasará. Buenas noches, Alejandra. ¿Escuchan? Eh, no estoy segura si se escucha. Las clases son ok. Sí, creo que ya siendo a ver, buenas noches. Ah, ya, ok, acá vamos viendo. Una persona desconocida murió en mis brazos, se le había acabado su inhalador. Bueno, sería cosa de evaluar el caso, ¿no? Cuando uno está auxiliando se ve conciencia, pulso y qué más, respiración. Recuerden, conciencia, pulso y respiración, los 3 básicos, no se olviden, ¿ok? ¿Qué más? Es pulso, conciencia y respiración. Correcto, con la consulta, pero en caso fuera un atropello, ¿dónde sería conveniente llamar? Es los bomberos, siempre lo menciono, los bomberos, porque ellos están por todo lado, ¿no? Y dependiendo de su zona, tipo, no sé, los bomberos del sur, del norte, depende de su localidad. Es importante tener todos estos números, ¿no? Dependiendo de su, por ejemplo, yo soy de Trujillo, yo tengo de acá de Trujillo, tengo de los hospitales principales, tengo de los bomberos, etcétera. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Eh, ¿Qué debo hacer si un niño? Recuerden que las clases, en este caso de hemorragia, se ven las clases número 4, no me equivoco,
que es hemorragias, y ahí se va a ver lo que es epistaxis, que es el sangrado por la nariz. ¿Okay? Ahorita estamos, y justamente es lo que quería que vean. Lo primero que se grabe es el PAS, y que son los primeros auxilios. Técnicas, recuerden, básicas, técnicas sencillas, simples. Es algo básico que les va a ayudar a salvar la vida y a disminuir las complicaciones. ¿Ok? Eso es lo primero que yo quiero que sepan. ¿Qué debo hacer cuando un adolescente se desmaya y se acelera la respiración? Recuerden, estos casitos lo vamos a ver más adelante y me parece, así como yo les mencioné, bueno, en mi grupo anterior, siempre esos casitos lo vamos a tener en cuenta hasta el final para ver si realmente hemos escuchado o hemos tenido, pues, puesto atención a toda la clase que hemos venido viendo, ¿ok? Por en este caso, ¿no? Si se desmayó, tenemos que ver un adolescente, si es que tomó desayuno, si es que fue en la formación, de repente, pues, le llamamos una hipoglicemia porque no hay glucosa adecuada, porque no ha tomado desayuno, entonces le llamamos una lipotimia, perdió la conciencia rápido, no perdió la conciencia, esas cositas tenemos que ir evaluando, ¿ok? ¿Qué más me menciona? Sufre un atragantamiento, recuerden que esa clase la vamos a ver más adelante. ¿Qué me menciona acá? Perdón. Vi que dice, un perrito tenía la vida habitualmente, prácticamente le habían atropellado los carros, lo mataron. Ay, no me digan eso. En los perritos yo soy muy amante de los perritos. Ya, en ese caso, pues yo la verdad que he visto casos, y yo también lo haría, estoy con mi carro, yo me paro delante o detrás y no dejo que sigan avanzando hasta que pueda llevar al perrito, pues si ya lo atropellaron, a un lugar, pues para enterrarlo, ¿no? Y poner mis luces de emergencia. En esos casos, ¿no? Lamentablemente, y a veces sí se dan esas situaciones. Eh, dice, perdón, ¿le parece si desactivamos el tema de ingreso de más personas? Porque bueno, ya son 8:15, entonces como que ya, y, o ponemos, desactivamos el sonido quizás. Ok, a ver, ¿qué más me dice acá? Buenas noches, en emergencia de urgencia un paciente hematológico con plaquetas bajas en 20 es... Me menciona bajas en 20, es una emergencia porque vi, sería que no se le atendió, es una emergencia, ya tiene un antecedente, ya tenemos un antecedente médico que es una plaquetopenia, le decimos, ¿no? Que están bajas en menos de 20, por eso es que se actúa, y es más, pasan a UCI rápidamente. ¿Qué hago si un adolescente se desmaya? Ya les mencioné, vamos a ver las situaciones más adelante, esta es una manera, esta es la primera clase, vamos a ver qué es introducción, no se me apresuren, no vamos a correr antes de gatear, tenemos que ir poco a poco, vamos a ir viendo los pasos, qué es, primero primeros auxilios, qué pasos vamos a seguir, el PAS, proteger, avisar, socorrer, la primera evaluación primaria, que vamos a verla después, que es la evaluación de conciencia, pulso, respiración, eso es lo básico, lo primero que tenemos que tener en cuenta para después, vamos a ver, de acuerdo a todo este ritmo, vamos a ver qué fácil, si se me desmayó, por qué fue y qué vamos a realizar, ¿no? Al momento de valorar la conciencia, ¿puede dar un estímulo de dolor? Sí, exacto, y es fascinante que me pregunten eso. El primer estímulo es el oral. Voy a llamar, señor, señora, o la persona, ¿no? Tío, tía, si conozco su nombre. No me responde, puedo utilizar el dolor, que es un peñisco generalmente que hacemos en el pecho, ¿no? Para que es la zona más sensible, digamos, donde responde. Pero ahí vamos a valorar si abre los ojos, si nos responde o si nos quita la mano. De acuerdo a eso, por ejemplo, si se despierta rápidamente y comienza a hablar, entonces se despertó, está lúcido, le decimos, está despierto. Pero si nos quita la mano nada más, pero sigue con los ojos cerrados y está pues apenas la mano, como que vemos, entonces esa es una alteración de la conciencia. Le decimos pues somnolencia, estupor, etcétera. Son varios tipos de definición de alteración de la conciencia. Y ahí sí tenemos que estar alerta y viendo siempre el pulso, respiración, ¿ok? Que vamos a ver después cuáles son los signos vitales y cuáles son sus valores y cómo vamos a evaluarlos. Para que un niño se atore en cada momento está muchas veces tomando agua. ¿Por qué un niño se atora en cada momento se está tomando?
el tema pues rápido, ¿no? A veces toman tan rápido, recuerde que tenemos los dos tubitos, que uno va hacia el esófago, hacia el estómago, y la laringe que se va hacia los, bueno, sistema respiratorio. Entonces, está tomando agua muy rápido, no llega pues a utilizar bien los músculos, y se produce este atragantamiento. Hay que educar más que todo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Mi hijo me dolió el no ver eso. Ya, no me digan de la escena, por favor. Sería bueno que se nos compartan algunos videos de cómo auxiliar. Sí, esos videos lo vamos a ver en la próxima clase porque esta es una manera introductoria y vamos a ver los casos prácticos primero. Quiero ver cómo ustedes me trabajan y cómo me tratan estos casos prácticos, ¿ok? En caso de atragantamiento con la saliva, y muchos casos ha pasado, personalmente me pasó, y es horrible. Es un atragantamiento parcial, le decimos, o incompleto, es toser. Lo primero que tenemos que hacer, y de manera rápida les doy estos consejos, es toser. Tosan fuerte, para que le ayude a que nuevamente se abra la parte de la laringe, porque se cierra, y entonces nuevamente al toser vamos a abrirlo para que podamos respirar. Tratar de tranquilizarnos, porque nos ponemos tan nerviosos que cerramos más esa parte de la laringe y no nos deja respirar. ¿Qué más me dice? No se le atendió así. Como, exacto, un adulto mayor, y esos son los principales casos que vamos a ver, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta un adulto mayor si tiene alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, si ya ha tenido un infarto, si ya ha tenido un derrame cerebral. Es muy importante saber estos antecedentes para saber cómo vamos a actuar, ¿ok? ¿Qué más? Mi papá sufre de ahogo con su saliva y es espontáneo y cuando se le da es muy desesperante. Hay que ver un tema con cardiología en este tema, ¿sí? Es muy importante, hay que valorar eso. ¿Qué más me dice? Si una persona se desmaya pero no se le fue el pulso, ¿qué se debe hacer? Si hay pulso y está desmayada, lo vamos a poner en una posición lateral de seguridad, que es digamos, posición pues lateralizada, es decir, de costado, que decimos. Lo voy a mencionar en la otra clase, ¿ok? Y yo quiero que tomen, nuevamente les repito, estos casitos para poder enfatizarlos en las próximas clases que vamos a ir viendo y desarrollando más y más. Estamos en el primer escalón, es una escalera grande, ¿ok? Estamos empezando recién, y yo que poco a poco se lo vayan tomando. ¿Cómo puedo saber si una persona fue pepeada? Uy, no, eso es algo que se da pues ahora, ¿no? Inconsciente, hasta con estímulo doloroso no responde, vemos los ojos y la parte negrita que le decimos pupila, pues dependiendo de la droga en sí, a veces pues está grande, vemos esa pupila, ese puntito negro de nuestros ojos lo vemos grande. Entonces, pues sí, hasta Pepe tiene pulso, tiene respiración, pero está inconsciente y ese signo del ojito que le dio la está drogado, ¿no? Entonces, llevarlo inmediatamente o llamar a servicios médicos. El simulacro, correcto, el 31, no se olviden, el 31 es el simulacro y muchos de nosotros vamos a tener que participar, particularmente en la empresa, vamos a simular accidentes, fracturas, etcétera, de cosas para poder ver realmente qué es lo que pasa. Y recuerden que no estamos a salvo. Y esto nos va a ayudar a ver, ¿no? ¿Cómo voy a actuar? Si hay un sismo, mi área tiene que estar protegida, tiene que estar segura para mí y para la persona, porque si yo voy y veo que pues la pared está ya para un lado, y tengo que sacar rápido persona, ¿no? Porque si me quedo ahí, también me accidenté. Soy maestro y trabajo con niños menores de 5 años y tengo un niño que convulsiona. Eso es, sí, he tenido en la clase pasada también así, profesoras, entonces es muy bueno de que es muy bueno tener en cuenta esta clase, este curso, ¿okay? En las convulsiones, cómo vamos a actuar y tener en cuenta también, como les repito, todos tenemos que saber nuestros antecedentes y en los niños usted como profesora tiene que saber de sus niñitos, por ejemplo, no sé, tal niño sufre de asma, tal niño que sufre de epilepsia. Entonces, a los papás decirles con una cartilla, ¿no? ¿Qué tratamiento tomas? Si lo está tomando, cada cuánto tiempo, para que si pasa esta emergencia y cuando sea trasladado al servicio médico, le pueda pues ser socorrido rápidamente y no se le coloque la medicina innecesaria o pueda empeorar. Es muy bueno eso, ¿ok? La escala de Glasgow, sí, la escala de Glasgow, Lucila, es muy buena, pero ese es en personal médico y lo saben, ¿no? El personal médico utilizamos ya esa escala de Glasgow que lo divide en 3 puntos, pero no se les puede decir porque hay que compartir lo básico, como les dije, lo básico y lo simple que nos puede ayudar, porque si yo les digo una escala de Glasgow,
se van a marear y van a decir, ay, tengo que ver la apertura de ojos, tengo que ver el movimiento, tengo que ver... No, entonces es algo rápido nada más en primeros auxilios. Por eso, ¿qué pasa si se ahoga una persona? ¿Qué haría? La persona que se ahoga tengo que valorar conciencia, pulso, respiración y empezar a dar RCP si no tiene pulso, respiración, ¿no? ¿Qué hacer si un paciente presenta presión baja? ¿Cómo ayudar? La presión baja también lo vamos a ver más adelante, la manera más digamos, lo que produce es una lipotimia, que es un desmayo rápido, y lo que vamos a hacer es poner las piernitas elevadas, ¿no? Es algo rápido, es un consejo rápido que les estoy dando porque lo vamos a ver en las clases más adelante. Okay. Vamos a ver el PAS. Ok. Una torcedura de otro vía lo vamos a ver más adelante porque vamos a diferenciar de esguince, vamos a diferenciar qué es luxación, vamos a diferenciar qué es fractura, si es una fractura interna, si es una fisura, vamos a verlo más adelante, ¿ok? En caso de una crisis de epilepsia lo colocamos de costado, vamos a verlo también más adelante con todos esos casitos. Ya les dije cómo vamos a ver todas estas cositas que me están... ahorita sufre de presión arterial, que hace frente a una mordedura de perro, también vamos a ver las heridas, tipo de heridas, la mordedura de perro también lo vamos a ver. Sufre de presión arterial alta, se le usó está débil, le puso el captopril, exacto. Ahora, se ha logrado demostrar que el captopril, cuando tenemos presión alta, recuerden que ya es una crisis mayor de 160/100, el captopril es más rápido cuando se da vía oral más que sublingual. Y hay estudios que ya lo han demostrado. Quizás todavía estamos con la idea que sublingual actúa más rápido, ¿ok? Y siempre es una nada más. No empecemos 2 o 3, porque hay algunos que me dicen, le di 2. No, pues le bajamos mucho también. ¿Ok? Las fracturas, etcétera. Ya. Ok. Doctora, disculpe, ¿puede volver a compartir su pantalla, por favor? Sí. Ahora me dices, ¿lo ven? ¿Lo Ya, ven? sí, ¿Lo sí, ven? ya se ve, se ¿Sí? había minimizado. Está bien, gracias. Sí, justo. Vamos a ver este casito. ¿Les parece? Son 8:25, creo que tenemos el tiempo suficiente para desarrollar los casos. Bien, vamos viendo, a ver, vamos por la calle y nos encontramos con una señora mayor, aproximadamente 60 años, ¿no? Una persona adulta mayor, y tumbada en el suelo, boca arriba inmóvil, así como lo vemos acá, ¿no? Al acercarte a ella y comprobar su respuesta, verificas que no responde. Es decir, la sacudes suavemente los hombros y le hablas en alto, pero observas que respira, sí respira, y si respira también tiene pulso. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer? ¿Qué vas a hacer acá? Este casito, quiero que me vayan respondiendo. Me escriben, me levantan la mano, a ver, encontramos a una persona mayor, lean el caso, y ¿qué es lo primero que hacemos? La peñisco en el pecho. Lo primero, recuerden, y él lo dijo Pamela, paz, exacto, el paz. Es decir, primero veo mi área, recuerden, esta clase es de la manera introductoria, mi paz. Paz con ese, Johanna, vamos a ver mi área, por ejemplo, si no hay de repente otro riesgo más que por acá me pueda pues empeorar el estado de ella o de la víctima o mío. Exacto, paz. Ahora, ¿qué más? Había visto por ahí que dijeron avisar a la ambulancia, llamar a la ambulancia. Correcto, correcto, vamos a llamar. Le preguntamos a la señora qué le pasó. Sí, exacto, ese es en socorrer. Pero miren que acá me dice ya. Verificamos, la estamos llamando y no nos responde, a pesar de que le sacudimos los hombros, no nos responde. Estamos en alto y no responde. Pero sí tiene pulso y tiene respiración. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Ya estamos evaluando, ya estamos socorriendo. Exacto. El PAS. Protegemos, avisamos, que ya lo dijeron, y socorremos. Nos ponemos a un lado, exacto. ¿Y cómo vamos a llamar? Ahí estoy sola, no tengo a nadie más. ¿Cómo hago? Llamo, ok, lo pongo en altavoz, lo pongo a mi oído, ¿cómo hago? En altavoz, muy bien. Vamos por orden, entonces protegemos, avisamos, ponemos en altavoz. ¿Y qué datos vamos a decir al SAMU, la ambulancia? Dirección, muy bien. Las referencias, si no sabemos dónde nos encontramos. La descripción también, exacto. Encontré una persona más o menos de 60 años, parque, tal urbanización.
Perfecto, va llegando el SAMU, va llegando la ambulancia, mientras nosotros seguimos con ella o vemos que ya llega la ambulancia y nos vamos. Seguimos, perfecto. Según los objetivos de los primeros auxilios, tenemos que asegurarnos y tenemos que acompañar a esta persona hasta que ya sea trasladada. Y obviamente, pues vamos a aprovechar de repente para llamar a un familiar. Si despierta la señora, ¿no? De repente, pues la señora ni celular ha tenido, ni billetera. Salió, como hay muchas personas, me voy a la tienda, me voy y ¡pum! Se desmaya, ¿no? Exacto, vamos a saber cuántos latidos por minuto. En una persona adulta vamos a ver después cuántos latidos, que son 80 latidos, 60, 80 latidos por minuto, pero en ese momento no vamos a medirlas en un minuto, ¿no? En este caso, como les mencioné, está inconsciente, está desmayada, pero sí respira y por ende sí hay pulso. Entonces, ¿hacer el RCP en ella es necesario? No, correcto, no es necesario, porque tiene pulso, tiene respiración, solamente está inconsciente. Por lo tanto, lo que me mencionaron ahí posición lateral, sí, correcto. Vamos a iniciar esa posición lateral hasta esperar pues que venga el personal de salud, siempre acompañando, ¿ok? Y es como acá menciona, ¿no? Vamos a gritar pidiendo auxilio, si me encuentro solo o en todo caso pues no hay nadie, vemos nuestra área, aflojamos la ropa, colocamos a la persona, ayudamos, la colocamos en posición lateral izquierda, avisamos y socorremos rápidamente, ¿no? Eso es lo básico que vamos a hacer. Ahora, vamos a ver este otro casito. Avisarle, muy bien. Dice acá, es otro caso, vamos a ver cómo me responden. Nos encontramos en un parque jugando al fútbol con unos amigos. Ves que uno de ellos, tras un sprint significa una corrida rápida, corre detrás de la pelota y dice que se lleva la mano a la cara y se desploma, se desmaya. Al acercarte e intentar verificar su respuesta, observas que no responde. Enseguida se acerca pues los demás compañeros futbolistas, abres la vía aérea para ver si respira, pero no. Es decir, veo y tampoco no está respirando. Inconsciente, no respira y pues estoy en un partido, ¿no? ¿Qué hago? Despejamos, exacto, eso es. Despejamos el área. Llamamos al 106, muy bien. En este caso sí el RCP, pero antes del RCP, ¿qué tenemos que hacer? Avisamos, despejamos, muy bien. El PAS, muy bien. Muy bien, lo primero es el PAS, ¿ok? El PAS, protegemos nuestra área, vemos que pues, nuestro compañero futbolista está en un área segura, yo también tengo que dirigirme, que esté seguro, y lo principal, las personas, como dice acá, todos van a poner alrededor, y es algo que pasa muchas veces, hay muchas situaciones. ¿Y qué vamos a hacer? Liderar, es algo que les comenté, ¿se acuerdan? Lo primero que hacemos es, digamos que es en una canchita de fútbol, pues nuestro barrio, ¿no? Entonces, no hay una ambulancia o servicio médico que siempre acompañan a los futbolistas. ¿Qué hacemos? Vamos a decirle, tal persona, despejamos el área y le decimos, tal persona, por favor, tú, Juan, llama al SAMU, llama rápidamente porque ha pasado esto. Entonces le dice, ya, llama y da los datos, que se cayó Miguel, que Miguel sufre, por ejemplo, de diabetes, o que Miguel se desmayó corriendo y está inconsciente y no respira. Entonces, rápidamente, ya esos datos, Miguel, Juan va a ir llamando y va a ir comunicando todo. Ojo, que la comunicación a veces puede ser directa, pero si tenemos más personas, como les mencioné al inicio, podemos decirle a esa persona que está alrededor y si conocemos, tú, vamos a liderar y vamos a decirle, tú, esa persona, si no lo conocemos, el de polo azul o el de short negro, tú, por favor, llama y para que le pueda decir siempre todos los datos, ¿no? Y darle los datos con la voz alta. Entonces ya tenemos el PAS, que proteger, estamos avisando, y ahora socorrer, que estamos viendo, como habían mencionado ustedes, está inconsciente, no respira, entonces vamos a iniciar nuestro RCP. En este caso sí iniciamos nuestro RCP, ¿no? Como acá menciona, el proteger, avisar y socorrer, ¿no? Pedimos la ayuda, etcétera, exacto. Pues este es un caso, ¿no? De un futbolista que sí pasó, pero este sí se golpeó. Entonces, a ver, vamos a ver este videíto. Quiero que lo vean nada más.
Listo. Y ahí, sí, solamente quería que lo vean, ¿no? Solamente quería que vean esa imagen. Entonces, quería que vean justamente qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, el jugador está corriendo y pasa eso, ¿no? Que se desmaya, pero ahí se ve como que de repente un ciertos temblores, de repente una convulsión o algo más. Entonces, sí, el video se ve entrecortado, traté de buscar uno y otro. Entonces, lo que yo quería de manera general nada más es que vean cómo se desvanece, exacto, y eso es la principal acción que yo ¿ya? Y miren cómo en otra situación, el juego de fútbol euro, uno de los jugadores se desmayó también, pero tenía un antecedente, ¿no? Y vino otro jugador y rápidamente actuó, así como ustedes, ¿no? O sea, es ver, proteger, avisa, porque pues levantó la mano para que avisen a sus paramédicos y rápidamente usó el RCP y le salvó la vida es más, era del otro equipo. Entonces, en este caso, miren cómo si ayuda este caso de este curso de primeros auxilios y es algo que lo tengan en cuenta, ¿okay? En nuestro día a día. El sobreesfuerzo de tanto esfuerzo, se desvanece el RCP. Exacto, el RCP. El llamado RCP es lo que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, acá la solución es, exacto, se esforzó más de lo debido. Por eso es que le decimos, no hizo corrió de más, pues produjo un tema cardíaco y eso hizo de que no haya una adecuada circulación al cerebro y pues, se desmayó. Entonces, hay que ver los antecedentes, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta y conocer los antecedentes. Por eso, como no tuvo una adecuada irrigación, circulación, es que se utilizó el RCP. Exacto. Recuerden, bueno, el RCP los voy a mencionar de manera rápida, sí, son 30 compresiones de 2 ventilaciones. Con el tema del COVID, a veces se dejó de hacer las ventilaciones, sí, es adecuado, se puede seguir las compresiones nada más y no hay ningún problema, podemos salvar esa vida. Y esas compresiones por cada minuto tenemos que hacer de 100 a 120, como lo menciona, y lo mínimo son 2 minutos. Hago 2 minutos, mis 240 compresiones, evalúo y nuevamente sigo. Esta es de manera rápida nada más, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos acá? Llamamos, por ejemplo, en esto lo mencioné el 112, ¿no? Pero nosotros tenemos 106, 105, 116, etcétera, los números de bomberos, de policía, y iniciamos rápidamente el RCP. Y recuerden el PAS siempre, proteger, avisar, socorrer, qué es, dónde me encuentro, el nombre, qué ha ocurrido y a quién puedo, pues, qué es lo que voy a encontrar, ¿no? Nunca colgar hasta que lleguen, ¿ok? Nunca colgar. Acá, este es como un resumen y quiero que observen esto. Quiero que observen rápidamente esta imagen, ¿ya? Para darles un resumen rápidamente. Entonces, ¿qué son los primeros auxilios? Los objetivos que son básicamente, ¿no? Evitar la muerte, disminuir el tema de la mortalidad, ¿no? Lograr pues salvar la vida de muchas personas, vamos a aliviar el dolor, es decir, vamos a aliviar el tema físico, vamos a evitar las complicaciones tanto, ¿se acuerdan? Tanto físicas como psicológicas, y vamos a ayudar a recuperar a la persona, la vamos a acompañar en su recuperación hasta que llegue al servicio de salud y pueda ser trasladado. Eso es lo principal, ¿no? Recuerden, nunca dejar a esa persona. ¿Qué es lo que vamos a hacer realmente? Vamos a evitar las aglomeraciones, por eso es muy importante nuestro liderazgo. Yo manejo la situación, yo sé de primeros auxilios, yo voy a auxiliar, por lo tanto, tú llamas, yo me encargo de esto, ¿ok? Saber imponerse, eso es lo principal. No mover al accidentado en caso, pues, obviamente veo una persona de acuerdo a mi área, ¿no? De protección, como les había mencionado al inicio, si es un filo de una piscina, si es un huaico, pues ahí sí tenemos que mover, pero en otros casos sí tenemos que mantenerlo pues en la misma zona donde lo encontramos. Mantener siempre caliente a esta persona, en caso que me han mencionado por un adolescente o una persona adulta mayor que se desmaya o en general, tenemos
en nuestra casa, por una mantita, algo, pues lo abrigamos, pero si estamos en la calle nos sacamos la casaca y tratamos de abrigar porque sí, estas suelen dar estas consecuencias de bajar mucho la temperatura y después pues se dan las complicaciones, ¿no? Atender rápidamente al herido, examinando, tranquilizando si está consciente, ¿no? Y avisar al personal de salud. ¿Qué es lo que no vamos a hacer? Recuerden, vamos a sustituir al personal de salud en general. No vamos a realizar rápidamente maniobras que pues ya se hacen en un hospital, ¿no? Tenemos que utilizar solamente las maniobras, las técnicas básicas, los primeros auxilios, lo básico, ¿no? No nos asustemos tampoco, y pues si tenemos esa tendencia a asustarnos, digamos, con una hemorragia o una fractura, pues mejor tratemos de no ver esa lesión, de repente es una pierna, un brazo, y tratemos de ver la cara de la persona para poder darle esa tranquilidad, ¿ok? Hay que dejar de levantarse, tenemos que estar siempre a su lado, no hay que dar de comer o beber, como les había mencionado, por más que se despierte y nos diga, tengo sed, no, se puede atragantar, ¿no? No dar medicación tampoco, porque obviamente, pues, tanto esto como esto es un tema del personal de salud, ¿ok? Entonces, lo primero que ya saben es el PAS, proteger, avisar y socorrer. En la protección, en el caso, por ejemplo, de una electrocución, cortar la electricidad con madera, básicamente, que es lo que no transporta energía, cortar el fuego si hay humo, si es un incendio, si tengo el entrenamiento de utilizar pues mi extintor, pues lo utilizamos. En un lugar, pues, entro a mi casa, huele a gas, pues rápidamente ese lugar. Y colocarnos en un lugar seguro siempre, ¿no? Avisar, recuerden, identificándonos, decir las circunstancias, cuántas personas son las lesionadas, las referencias de cómo llegar también, ¿no? Y el socorrer, que vamos a valorar siempre nuestra valoración o nuestra evaluación primaria, donde vamos a ver, recuerden, conciencia, pulso, respiración, eso es lo básico. Y la secundaria, que ya vamos a ver después qué es lo que pasa y vamos a ir evaluando desde cabeza hasta los pies. Desde cabeza vamos a ver, pues, ¿no? Si hay una hemorragia, si está fracturado, de las extremidades, del abdomen, del tórax, si está moreteado, vemos hemorragias internas, hemorragias externas, etcétera. Entonces, todo esto lo vamos a ver, todo esto vamos a valorar, vamos a ver, vamos a identificar. Ahorita estamos por acá todavía, estamos en el PAS, ingresando a lo que es la valoración primaria, porque en la próxima vamos a ver qué es conciencia, qué es pulso, qué es respiración, cómo lo vamos a evaluar, qué vamos a hacer en esos casos. Alguien me mencionó la escala de Glasgow, alguien me mencionó si utilizo el dolor, peñisco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar en esos casos, no? Entonces, es muy importante y les vuelvo a repetir, les vuelvo a recalcar lo principal: proteger, avisar, socorrer. Eso es lo primero que vamos a manejar en esta clase, que es de los primeros auxilios. Claro, siempre respondiendo a sus inquietudes, a sus preguntas, que justamente ustedes me dicen casitos, ¿no? Sí, recién lo leo, disculpen, es que pongo las diapositivas y no logro ver. Sí, me dicen, se escucha entrecortado. ¿Cómo se escucha ahorita? ¿Todo bien? A ver, Rosario, Iván, levantará la mano. A ver, díganme sus inquietudes, casos, quizás. Se ve claro. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahora? Todo claro. Listo, entonces les vuelvo a preguntar. Lo primero, lo básico que tenemos que tener en cuenta en primeros auxilios, ¿cuál es? Paz. Paz. La paz. Muy bien, muy bien. Ok, el paz. Proteger, avisar, socorrer. Ok. Recuerden que para poder ayudar, nosotros tenemos seguros, porque nosotros, pues, una manera que no vamos a seguros, una fusión, por ejemplo, o
o en una calle, bomberos, SAMU, ambulancia, etcétera, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a tener en cuenta la primera parte que es la primera evaluación, recuerden que es conciencia, pulso y respiración, los tres, ¿ok? Que vamos a ir viendo el CBA, exacto, eso también vamos a ir, porque el CBA, lo que justo Macy acaba de comentar, es lo que va acompañado de la próxima evaluación, de la próxima clase que vamos a ver con la conciencia, pulso y respiración. ¿Qué significa el CBA? Es C de compresiones o de circulación, B de la vía aérea y A de la respiración. Todo eso va acompañado, vamos a hacer una evaluación completa, una evaluación íntegra, donde vamos a ver estos signos vitales, lo básico, lo más importante, para después seguir con nuestras evaluaciones secundarias, que es conforme ustedes han estado preguntando, ¿no? Si mi niño sangra la nariz, si tuve un esguince de tobillo, si te mencionaron la presión alta, si alguien se desmayó, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esos casos, no? Es una evaluación secundaria ya. Entonces, no sé, ¿alguna otra pregunta, otro caso que quizás ustedes quieran que se les pueda brindar de manera rápida, digamos, un consejo, una ayuda? Nada, sin dudas. Presión alta. Ya. ¿Cuántos latidos por minuto? Recuerden que un adulto es de 60 a 80, ¿ok? ¿Cómo actuar en casos de ansiedad, en ataques de ansiedad? Justo la vez pasada también me hicieron eso, ¿no? A ver, vamos por orden. Recomendaciones para el socorrista es justamente lo que menciono, el PAS. Protección, la protección, el avisar, ser líder, esas son las recomendaciones. Líder y rápidamente hacerme evaluación. No lo piensen, actúen. Es decir, si yo veo a una persona, obviamente voy a ver mi área segura, pero no pensemos en que, ay, no lo hago porque peor, o sea, si hago la compresión, de repente le rompo las costillas, no, si lo hago mal, si lo hago muy arriba, no, háganlo. Si ya tienen ustedes el conocimiento, háganlo. Y ustedes van a practicar en casa con un muñeco, una botella, con algo. Cuando hagamos el tema del RCP con una canción que les voy a poner y van a ver el ritmo, cómo vamos a hacer el tema del 1, 2, cómo vamos a hacer, y ustedes van a ir practicando poco a poco, ¿ok? En los ataques de ansiedad, pues es básico decirle a la persona lo primero es que cierre los ojos. Tocarle las manos o tener las manos agarradas para que darle esa seguridad de que está acompañado o acompañada, decirle que respire nariz, bote, boca, por lo menos unas 10 veces hasta que se pueda tranquilizar, deje de temblar, quizás ustedes mismos van a ver en sus ojos, párpados cuando están cerrados, como tiembla. Entonces vamos a empezar a ver que va disminuyendo esa frecuencia de temblar, ¿no? Y vamos a ir dándole la tranquilidad, ¿no? Siempre diciéndole, yo tengo los conocimientos, yo puedo ayudarte, yo te voy a ayudar, etcétera, para que se vaya tranquilizando. Emergencia y urgencia no no, como lo mencioné al inicio, la emergencia es algo nuestra vida corre peligro. Un tema de un infarto, un tema de un derrame, el tema de un accidente donde veo pues una persona inconsciente con una fractura pues tremendamente expuesta, una hemorragia masiva, etcétera. Esa es una emergencia. Una urgencia, por ejemplo, tengo un dolor abdominal que no es tan intenso, pues, o tengo pues deposiciones líquidas, entonces esa es una urgencia en la que yo puedo pues esperar todavía unas horas y se puede tratar, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿Cómo reanimar a una persona de presión arterial? A ver, espérenme, por orden, ya. ¿Cómo ayudo a una niña de 3 años cuando tiene vómito y dolor estomacal? No, ese tema ya no es primeros auxilios. O sea, esa es una urgencia, por ejemplo, en la que sí se puede llevar a un hospital y ser tratado. Recordemos que este tema de primeros auxilios es de una manera básica para todos los socorristas, toda aquella persona que no es personal de salud y que puede ayudar. Entonces, acá ya es un tema de personal de salud. Acá ya tiene que ver
médico como en persona o alguien que sepa, que tenga estos conocimientos. No podemos ayudar, es decir, hidratar nada más, pero no podemos complicar más la situación hasta que sea evaluada. Recuerden eso, no tengamos funciones de las cuales no realmente conocemos, ¿ok? Sublingual a 25, sí. En caso de una cardiopatía en niños, ¿cuándo debe estar saturando cuando le duele el pecho? Pues en los niños sí es mayor de 85%, si no me equivoco, pero en las cardiopatías hay que ver qué tipo también. Son varios tipos y qué otro antecedente más presenta. En los dolores de cabeza, les menciono nuevamente, un dolor de cabeza puede ser pues tan intenso, tan fuerte, que le decimos del 1 al 10, nos dice un 11, y se desmaya después, ojo, puede ser un tipo de hemorragia, un tipo de un derrame cerebral. Pero si es un dolor de cabeza de 1 al 5, un 5, un 6, un 7, o que se da todos los días, pues un problema de migraña o de presión, de tensión, de preocupación, de estrés, eso hay que evaluar con el médico, neurología básicamente. Cuando un adulto mayor, cuando tose es como atorarse, como hacer. Tengo un adulto mayor, cuando tose es como atorarse. Ok, entonces en ese caso, pues, la actuación más rápida, si se atoran, generalmente le decimos que tosan. Eso es lo principal, para poder, digamos, abrir la laringe y que pueda pasar el aire normal, ¿no? Ay, espérenme. Hace una semana atrás, uno de mis compañeros estaba temblando demasiado y decía que le dolía el pecho, estaba llorando. En ese caso, ya. Básicamente ahí vamos a ver de que quizás es algo más psicológico, de repente un tema de una crisis de ansiedad, ¿no? Entonces, hay que llevarla rápidamente a servicios de salud de emergencia. Valoramos, ¿no? Vemos, ahí ven cómo está su frecuencia cardíaca, si tiene taquicardia, si su saturación bajó, y si simplemente todo está bien, pues una crisis de ansiedad, se le da una pastillita, ahí en los servicios médicos, porque obviamente se sabe tratar, no ustedes, ¿ok? ¿Cómo podemos ayudar a alguien que se dobla el tobillo? Recuerden que el tema de esguince vamos a manejar más adelante, pero de manera rápida le digo que el tema de lesiones traumatológicas, como es una luxación, es colocar hielo rápidamente. El hielo en una bolsita y con una tela, una toalla para poder desinflamar y reducir el dolor. ¿Okay? ¿En qué ocasiones se puede trasladar a una zona más segura a la persona afectada? En los casos que les mencioné, por ejemplo, ¿no? En los huaicos, en la piscina, en el filo, por ejemplo, en el tema de si estamos en la vía de evitamiento, que lo mencionó alguien, bueno, mencionó otro caso, pero si vemos una persona también podemos poner el carro adelante con las luces prendidas, nuestro triángulo, pero si es de noche, a veces no avisa, podemos jalarla de repente utilizando una buena maniobra de transporte, que vamos a verlo después. Generalmente la abrazamos, ¿no? Abrazamos hacia abajo, ponemos nuestros brazos debajo de sus axilas y la abrazamos y jalamos. Como si una persona que tuvo una picadura de culebra, también vamos a verlo más adelante porque son tipos de lesiones por mamíferos, tenemos que ver el tipo de culebra también, tenemos que identificar rápidamente, ponemos las piernas hacia arriba y abrigamos a la persona. Lo vamos a ver más adelante, vamos a verlo detalladamente. Les estoy respondiendo rápidamente los casitos, ¿ok? ¿Qué puedo hacer cuando se desmaya un adulto y le baja la presión y sufre el corazón? Rápidamente colocarlo de posición lateral para que la respiración, para que el pulso y la respiración mejore. Ojo, que valorándolo primero, siempre y cuando tenga pulso y respiración, ¿ok? ¿Cuáles son los puntos del cuerpo? Lo principal, la carotilla, que es en el cuello. Recuerden, y lo vamos a ver más adelante, y como les dije, esta es la primera clase nada más de introducción, pero la próxima vamos a ver cuáles son las partes. La carotilla, que es la parte del cuello, la parte lateral, la parte del costadito, digamos, del cuello es donde vamos a ver el pulso carotídeo. El otro es el pulso en lo que es el radial, que es en el bracito. En los niños, que vamos a ver también cuál es el principal, que es el braquial. Vamos a ver todos esos lugares, lo vamos a ver más adelante con un mapita, ¿no? Del cuerpo humano, ¿ok? Dice, doctora, ¿en qué caso la paciente tenga taquicardia, cómo le podemos ayudar si tiene un ataque fuerte de taquicardia hasta que venga a ayudarla? ¿Ok? Podemos ayudarla, digamos que primero vamos a decirle a la persona que cierre los ojos, que se empiece a tranquilizar. Si tenemos un pulsímetro y le colocamos en el dedito para valorar que no siga la frecuencia alta, más de 100, 110, digamos que está en 120. Entonces, ¿qué hacemos? Le ayudamos y la ponemos en el suelo, la acostamos. Por eso es siempre bueno la zona del suelo, que es una superficie lisa, ¿no?
para poder decirle que se acueste, aflojamos su ropa, sacamos los zapatos, colocamos de repente las piernitas hacia arriba para ayudarle un poco, ¿ok? En caso que se esté asfixiando con su vómito un niño, ¿qué hacer? Rápidamente, pues vamos a utilizar nuestras maniobras, ¿ok? Colocando nuestras manitos entre los dos huesitos de atrás de la espalda, vamos a ir golpeando. Si es un atragantamiento por el vómito, pues parcial, ¿no? Vemos que sigue vomitando y vomitando y vomitando, colocamos hacia adelante el niño y golpeamos atrás para que ese vómito no pase a los pulmoncitos, ¿no? Y peor, le quite el tema de la respiración. El sangrado de la nariz, ya les dije, todos estos temitas vamos a verlo más adelante. El sangrado de la nariz es básicamente, pues, la cabecita nunca hacia atrás, sino hacia adelante y presionamos la parte del tabique o del huequito de la fosa nasal, presionamos fuerte y para que no siga sangrando, ¿no? Por unos 10, 15 segundos por lo menos contamos o por un minuto y hasta que ya deje de sangrar y si no, pues colocamos una gasita y llevamos a un centro de salud si es necesario. Le baja la presión a la persona adulta mayor, recordemos siempre abrigar, abrigar, abrigar y abrigar. Y les vuelvo a repetir, ¿ok? ¿Qué más? Los latidos por un bebé pueden ser de 100 hasta 150, entonces eso lo vamos a ver más adelante en el otro tema, en la otra clase, cuáles son los signos vitales, lo que es frecuencia cardíaca, pulso, respiración en un niño, en un bebé, en un niño y en un adulto, ¿ok? Si se ahoga tomando agua, ¿cómo le ayudo? Lo mismo que les había repetido hace rato, es básicamente diciéndole que tosa fuertemente. Cuando se le baja la presión, recordemos de que sí se le puede dar su café, se le dice caliente, algo caliente, por eso es que le menciona abrigar siempre a esta persona. Abrigar y darle sí el cafecito, pero siempre y cuando esta persona esté consciente durante todo ese trayecto. Si yo he visto que primero estuvo inconsciente, se desmayó y después de eso responde, digamos, se despierta, no hay que darle nada, ¿ok? No hay que darle nada porque peor, puede tener una asfixia. Entonces, lo primero es, si estuvo despierto todo, pero sí, se le bajó la presión, empezó a temblar, se puso pálido, empezó a sudar frío, entonces yo lo primero es abrigar. Y si está despierto, sí le puedo dar ese cafecito caliente, como mencionas, sí, normal, no hay ningún problema. Y llevarlo al centro de salud para valorar si no, de repente no se le bajó también la glucosa, entonces hay que ver todas esas cositas, ¿no? Y una recomendación básica que les digo a todos es, cuando nosotros tenemos una persona adulta mayor, ¿no? O un niño, que son los más propensos, o en general, todos nosotros, ¿no? Siempre hay que tener una cartilla, un papelito, o una tipo tarjeta, ya, indicando, sufro de presión arterial, sufro de diabetes, tomo tal medicina, soy grupo sanguíneo positivo, estas cositas básicas que nos va a ayudar a ustedes como socorristas y a nosotros como médicos, quizás en emergencia o en el trabajo, a poder ayudar mucho más rápido, ¿ok? Una persona asmática no tiene alguna alternativa. Sí, lo que hacíamos, por ejemplo, cuando no había, es un ventilador, no, bueno, ojalá que se pueda tener un ventilador, y ponemos pues como una telita húmeda delante del ventilador y hacemos que ese aire vaya directamente, la telita o la gasa mojada ya tapa el ventilador y ese viento, digamos, que va hacia la persona para poder ayudarla a que le caiga, digamos, o que le ayude a este tema de la inhalación y la exhalación, ¿no? De respirar y botar, ¿ok? Es algo básico, es algo que se puede hacer. Lo otro, pues, es ayudar a la persona a que tosa también, es algo que se utiliza muchas veces esta maniobra del toser. Recordemos que el inhalador, pues, es algo básico que sí tienen las personas asmáticas. Lo otro que podemos hacer es, porque tienen sus crisis de ansiedad rápidamente, no poder respirar porque es horrible, es ponerla en el piso rápidamente, colocarla, si de repente nos dice, no puedo respirar porque es peor cuando estoy echada, ok, lo ponemos de lateral, ponemos de costadito, una mano bajo nuestra cabeza, que vamos a ver cómo es esta maniobra, y eso les va a ayudar también un poquito a mejorar lo que es el tema de circulación y respiración, ¿ok? Los implementos básicos lo vamos a ver, botiquín, en la última clase. ¿Qué puedo hacer para comunicar a las personas mientras estoy teniendo una crisis epiléptica?
Eso es lo básico. Por eso es que les menciono, siempre tener esta tarjetita mencionando si sufro o no de alguna enfermedad, como puede ser el tema de la epilepsia, ¿no? ¿Sufre de gases es normal? Sí, tiene que ser por gastroenterología. En caso de una persona que sufre de epilepsia, ¿cómo podemos ayudar? Lo vamos a ver más adelante. El tema de la epilepsia, no se olviden que vamos a ver lo que es convulsiones, cómo vamos a actuar, ¿ok? En caso de envenenamiento por lejía o veneno de ratas, también lo vamos a ver en el tema de envenenamiento. Vamos en las clases, como ya les había mencionado la señorita, la coordinadora de nuestra clase, los mencionó, y son todos los temas, creo que está en el tema 5, el tema de los envenenamientos, intoxicaciones, ¿ok? Comentó un dolor de pecho como si se introdujera una aguja al corazón. Como fue al médico, me hicieron todos los análisis, no encontré nada y me recetaron aspirina. Lo tomé por una y hasta el día de hoy no me volvió a pasar. ¿Ya? Pues siempre hay que hacerse su control, no hay que dejarlo ahí nada más, ¿no? Cada 3 meses, siempre sacar nuestros análisis, siempre hacer un control, no fiarnos solamente una sola vez, ¿ok? ¿Qué más dice acá? ¿Qué hacer cuando sangra por la boca? El tipo de hemorragias lo vamos a ver más adelante. Como les repito, hay muchos tipos de hemorragias. Lo vamos a ver por el tipo, por ejemplo, si es arterial, si es venosa, si es capilar, o vamos a verlo, pues, si es una hemorragia interna, una hemorragia exteriorizada, una hemorragia, pues, la externa, la normal. Cuando sangramos por la boca es un tipo de hemorragia exteriorizada que es más que todo digestiva, pero tenemos que diferenciarla y tenemos que ver si realmente pues es un vómito con sangre o es que al momento de toser salió pues rasgo de sangre, ¿no? Que es un tema respiratorio. Entonces tenemos que diferenciar en ese caso, ¿no? Tenemos que decirle, por ejemplo, ver si la persona tenía un tema de antecedente de úlcera gástrica, entonces en estos casos, ¿ok? Entonces, espero poder haber respondido de manera rápida, digamos, algunas inquietudes, pero recuerden que todos esos casitos que ustedes me han ido mencionando los vamos a ver más adelante, los vamos a ir viendo. Lo primero que hemos visto ahora es el PAS, lo primero que hemos visto ahora, ¿qué son los primeros auxilios, los principios básicos, la importancia y cómo quiero que ustedes se graben esto de lo primero que tengo que hacer, el llamado PAS. ¿Ok? Y más adelante, en la próxima clase, vamos a ver nuestros signos vitales, vamos a ver el RCP, vamos a ver todas las cositas que ustedes van a tener la duda, vamos a ir respondiendo, porque yo sé que van a tener casos, como me han ido diciendo, y vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por su atención.